Bueno, el día de hoy, bueno, lo hacía yo al principio, lo voy a volver a hacer hoy, por el tema. Les encargo de parte del Señor que pongamos atención como viniendo del Señor y no de mí. Es un tema que pues no domino, puesto que me acabo de casar hace un año, entonces no tengo tanta experiencia como muchos de ustedes, pero viene de parte del Señor, con mucha reverencia, mucho temor y mucha reverencia a lo que quiere Dios que aprendamos todos juntos. Entonces se los encargo en ese sentido. Y pues vamos a dejar que Dios nos hable a todos nosotros para eso. Vamos a ver, el tema de hoy es sométete a Cristo. Y vamos a ver qué es lo que espera Dios de nosotros para que nos sometamos a Él de manera correcta. ¿Me ayuda alguien a leer? ¿Tienen el micrófono? Perdón que... Gracias. Muy bien, a ver, ¿quién le gustaría ayudarme a leer el pasaje del día de hoy? Gracias. Dice así la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Muchas gracias. El día de hoy, como ven, es un tema muy particular. Habla a las casadas y habla a los casados, y nos habla a nosotros como iglesia. Entonces, para no excluir a nadie, si hay algunos que no están casados, y también para muchos que están en esa etapa, pues vamos a hablar de todo lo que Dios espera de nosotros como iglesia también. Entonces, por el hecho de que vean las palabras casados y esposos no quiere decir que no nos aplican a todos nosotros. Entonces vamos a leerlo. Contexto. Habíamos estado viendo en el libro de Efesios, capítulos atrás, acerca de lo que el Señor Jesucristo había ganado para su iglesia, ¿no? Lo que Pablo quería que nosotros, su iglesia, aprendamos que tenemos ahora en Él, ¿no? Y uno de esos era que teníamos que ser hechos nuevos en Cristo, porque en Cristo éramos nuevas criaturas. También hablamos de que no nos tenemos que quedar, sino avanzar, que tenemos que ser santos, vivir como hijos de luz y cuidar cómo nos comportamos. Muy bien. La anterior fue cuida cómo te comportas. Vimos puntos como conoce y obedece la palabra del Señor. Necesitamos aprovechar bien el tiempo y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, este pasaje que vamos a ver el día de hoy es inmediatamente después de la predicación anterior que vimos esta parte. Y vamos a ver cómo ser llenos del Espíritu Santo va a implicar que nos sometamos, nuestra voluntad de alguna u otra manera, ¿ok? Entonces, para esto me gustaría dar un muy breve, tratando de no tomar mucho tiempo en eso. Yo soy un fan de Génesis. En jóvenes siempre me echaban carrilla de que siempre escogía Génesis para predicar. Me encanta, he hecho estudios bastante largos de la parte de la creación. Y bueno, vamos a ver el día de hoy algo bien particular. Lo que vamos a ver el día de hoy en Efesios es una consecuencia directa de la respuesta de Cristo a nosotros de una consecuencia que tuvimos en Génesis. Y para no hacer muy largo, aquellos que no lo hayan escuchado o los que necesitan recordar, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, lo crea del polvo, lo crea a su imagen, le enseña, le instruye que no debe de tomar del árbol del bien y del mal, que no debe desobedecer, que debe de labrar la tierra, que debe de enseñar, que debe de ser un mayordomo y servir y dirigir el jardín del Edén y cuidarlo y protegerlo y alimentar a los animales. Entonces le da una instrucción, y en esa instrucción después le crea una ayuda idónea, y entonces hace a la mujer para que ella le ayude en su misión. Y después ella es tentada por el diablo, la mujer obedece a Satanás, le ayuda a Adán
y le provoca también la caída de Adán, y entonces es cuando el hombre cae. Y Dios decreta varias maldiciones que son consecuencia directa de la desobediencia de ellos, porque ellos dieron entrada al pecado, al mundo que tenemos nosotros, que hasta ese momento era perfecto. Y dos de esas maldiciones tienen que ver con lo que vamos a ver el día de hoy. La primera es que le dice a la mujer, está hablando Dios a la mujer, le dice: desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Esa es una maldición que él hace, porque Eva tenía el propósito de ser ayuda para Adán, pero lejos de ser ayuda le fue tropiezo. Y entonces la consecuencia de ese tropiezo ahora cayó en una maldición en la que ella, como hizo eso, entonces ahora le va a costar trabajo ser ayuda. Va a tener que someter su voluntad y tratar de esforzarse, y ya no va a ser tan directo, tan natural en ella el someterse a la voluntad de su esposo. ¿Por qué? Porque ella decidió pasar por encima de él. Y entonces, como consecuencia, su deseo era controlarlo, pero ella no iba a poder, y él iba a gobernar sobre ella. Esa es una maldición. Y la siguiente maldición que Dios pone al hombre, dice: y al hombre le dijo: dado que hiciste caso a tu esposa, es decir, dado que lo obedeciste y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Es decir, algo que Adán estaba hecho para hacer y que era algo natural, que era algo que él tenía que labrar la tierra y la tierra iba a dar fruto abundante, ahora le iba a costar mucho trabajo que la tierra le diera fruto. Sí, iba a ser algo sufrido, iba a ser algo que le costara demasiado trabajo lograr. Y entonces, porque Adán no sometió o no fue el director o el líder de su esposa, ahora tenía la consecuencia de que ahora le iba a costar trabajo ejercer ese liderazgo. Una, porque la mujer iba a tratar de dominarlo, y otra, porque él, para lograr hacer las cosas, iba a tener que luchar por eso. Entonces, estamos frente a esta maldición, y de aquí, pues, en adelante todavía no se ha levantado esta maldición de la humanidad, y la vemos. Bueno, entonces, ¿por qué lo leí esto? Porque creo que es importante entender dónde estamos parados, para que aprendamos a valorar qué es lo que Pablo está diciendo en estos mensajes que vamos a leer en Efesios. Es un tema muy largo, yo creo que es el tema más largo de toda la Biblia, la parte de, bueno, vamos a ver ahorita, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de no hacerlo demasiado largo. Efesios 5:21, empezamos con ese versículo, dice: someteos unos a otros en el temor de Cristo. Bueno, en la Reina Valera dice temor de Dios, pero el original habla acerca específicamente de Cristo. Dice: someteos unos a otros. La palabra someteos habla acerca de colocarse bajo un rango, es decir, de abandonar mi autoridad o rendir esa autoridad y ponerte bajo el mandato de algo o alguien. Entonces, lo que Dios está hablando un poquito atrás de esto era que teníamos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Y nos hablaba cómo teníamos que ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, entonces está hablando aquí de que aquellas personas que son creyentes y que están llenas del Espíritu Santo son llamadas a someterse unos a otros. Pero no someter al otro, sino someterse a sí mismos. ¿Sí se entiende? En humildad, en sujeción. ¿Por qué? Dice: en el temor de Cristo. Y esto habla acerca de un temor como reverencia. Si parafraseáramos el versículo, estaríamos diciendo: pongan su voluntad bajo los otros, unos a otros, en reverencia a Cristo. Es decir, como fuimos salvados por Cristo, como consecuencia, es nuestro deber como creyentes someternos unos a otros, nuestra voluntad, y poner primero a los demás. Y en específico nos va a explicar cómo espera Dios que nos sometamos unos a otros. Y antes de continuar, voy a leer rápidamente dice: sin embargo, entre el pueblo del Señor, las mujeres no son independientes de los hombres, y los hombres no son independientes de las mujeres, pues aunque la primera mujer provino de un hombre, todos los demás hombres nacieron de una mujer, y todo proviene de Dios. Quiere decir que todo lo que vamos a ver no implica en ningún momento un valor más que otro, ¿sí? Simplemente son roles diferentes, porque necesitamos uno del otro, ¿sí? Entonces, quise tomarme el tiempo nada más de leer esto para que se entendiera la visión del Señor en esto. Es una cuestión de roles y de dirección para que funcione el mecanismo. No es para denigrar ni para dar valor
más a uno que al otro. Bueno, primer punto, estamos viendo someternos a Cristo. Debes de someterte a Cristo. El primer punto es que la esposa debe sujetarse a su esposo en todo como a Cristo. Esposa, sujétate a tu esposo en todo como a Cristo. ¿Y por qué dice como a Cristo? Vamos a ver esto. Habla acerca en este pasaje, habla acerca como Cristo es cabeza de la iglesia, así el esposo es cabeza de su esposa. Entonces, el primer mandato para la esposa es, deja que tu esposo sea tu cabeza. Y lo vemos en 1 Corintios 11:3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Por lo tanto es, primero, Dios Padre. Y acuérdense que esto no estamos hablando de valor, no estamos hablando de que uno valga más que el otro. Estamos hablando de un orden natural que el Señor ha establecido como una cadena de mando, ¿sí? Dice Dios Padre. Después está Cristo. Cristo responde al Padre y obedece al Padre. Y eso fue lo que hizo cuando vino en su misión en rescate por nosotros, a morir en la cruz por nosotros. Él compartía una voluntad con el Padre, pero si recuerdan en Getsemaní él oraba que si era posible que pasara de él esa copa. No porque no quisiera hacer la voluntad del Padre, sino porque en su carne él veía la manera de no tener que pasar por la ira de Dios, para no tener que pasar por una separación de su Padre, porque él anhelaba no estar separado de su Padre. Pero aún así vemos dos voluntades armoniosas, pero al mismo tiempo una voluntad sometida a otra. Entonces, Cristo sometió su voluntad a la de su Padre. Y después nos dice que Cristo es cabeza de todo varón. Es decir, todos los creyentes tenemos que someternos a Cristo. Ese es el rango, esa es la cadena de mando. Y después dice, el varón es cabeza de la mujer. Entonces, la esposa tiene que someterse ante el esposo. Y ahora aquí quiero que veamos una parte que es interesante. Cuando nosotros, bueno, no sé, yo creo que todos hemos pensado esa parte. Ahorita en el mundo, esta parte les cuesta muchísimo trabajo, porque suena una locura, suena como denigrante, ¿no?, para la mujer. Pero si se fijan, aquí está especificando que las esposas a cada esposo. En el versículo dice a su propio esposo. Quiere decir a cada una al suyo. No quiere decir que todas las mujeres tienen que someterse a todos los hombres. ¿Sí se ve la diferencia? No quiere decir que todos los hombres estamos por encima de todas las mujeres. Eso no es lo que está diciendo. Está diciendo específicamente que todas las mujeres que están casadas se someta cada una a su propio esposo. ¿Sí? Tiene que ser bien claro eso, porque no es que yo, por ejemplo, esté por encima de una de las hermanas de aquí. No, yo soy responsable de mi esposa y mi esposa se tiene que someter a mí y yo responder ante Dios por ella. Pero es muy específico la subordinación o la sujeción. Y se me ocurrió un ejemplo. Cuando nosotros éramos más chicos y teníamos hermanos, o si muchos de ustedes tienen hijos, si van a hacer alguna cosa, por ejemplo, a la tienda rápido, ¿no?, y los dejan en su casa, ¿a quién dejan encargado? Si tienen 2 hijos, pues al hermano mayor, ¿no?, por lo general. ¿Quiere decir eso que el hermano menor es menos valioso que el hermano mayor? No tiene nada que ver, ¿no? Simplemente porque es más grande y tiene más experiencia, ¿no? Porque lo más seguro es que él tenga más responsabilidad que la que pudiera tener su hermano menor. ¿Sí? ¿Recuerdan cuando están en el Edén y Dios forma primero al hombre y le da instrucciones al hombre y después le da la ayuda? Entonces, ¿por qué el hombre es cabeza de la mujer? Porque Dios le dio la instrucción al hombre y dejó encargada a la mujer con él. ¿Sí? Es de la misma manera y lo entendemos muy fácil cuando se trata de esto, ¿no? Voy a la tienda, ahorita vengo. Dejas encargado al hombre, cuida a tu hermano, ¿no? Ve que esté bien. Bueno, es exactamente lo mismo. No quiere decir que es más valioso, simplemente es por una responsabilidad. Bueno. Sigamos. Del primer punto entonces, esposa, sujétate a tu esposo como a Cristo, deja que sea tu cabeza. En Tito 2, del 3 al 5 dice, las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos.
A ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y todo el tiempo habla acerca de cómo ella debe de someterse a su esposo, así como la iglesia debe de someterse a Cristo. Como creyentes, si tú eres una esposa, tienes que entender que la manera en la que te sometes a tu esposo habla acerca de lo que piensas de Dios. Habla acerca de lo que piensas de Dios. Hermanas, para muchas hermanas es muy fácil, tienen la tendencia a demostrar amor. Entonces el amor, como lo demuestran a nosotros, es a través del lenguaje suyo, como a ustedes les gusta que las amen, ¿no? Bueno, pensemos en esto. Así como la madre o el papá le reclamaría al hijo mayor si algo le pasa al hijo menor, lo mismo va a suceder con el hombre. No es cabeza solamente porque así, simplemente, pero tiene una responsabilidad y va a dar cuentas de ti. Hermana, si amas a tu esposo, tienes que entender que él va a dar cuentas del liderazgo que tiene contigo. Si lo amas, no lo hagas quedar mal delante de Dios. Ayúdale. ¿Por qué desafías su autoridad frente a los demás? ¿Por qué le pones trabas para que cumpla su deber? Acuérdense que la mujer fue creada como una ayuda idónea, pero a veces en este afán de ayudar, pareciera que la confusión o la tendencia es hacia reemplazar esa cabeza, porque quieren ayudar y entonces tratan de tomar las riendas y liderar. Pero eso es parte de la maldición, de que ahora ellas tenían que someter su propia voluntad para poder lograr la ayuda. ¿Sí se entiende? Bueno. Y esto lo vemos en el mensaje de amor y respeto, ¿no? Más adelante más adelante en el capítulo vamos a estudiar en eso, en algún otro domingo. Y muchos seguramente ya han leído Amor y Respeto. Es un libro muy interesante y habla justamente de eso, ¿no? Cómo el lenguaje de la mujer es amar y el lenguaje del varón es que te respeten como esposo. Y esto a lo mejor a todos en la carne nos suena antinatural. O sea, cómo ella, para sentirse más amada, tiene que someter su voluntad ante él, porque a lo mejor para uno es, ay no, me voy a someter y entonces pues todavía menos me va a hacer y peor me va a tratar porque me estoy humillando ante él. Y entonces en la carne eso así sucede, pero es lo mismo con nosotros, con Cristo, pero lo vamos a ver más adelantito, no me quiero adelantar. Entonces no priven, hermanas, a sus esposos de la ayuda que Dios quiere que le den. No tengan cuidado con querer reemplazar. Hermana, si tú no estás casada todavía, ¿esto qué significa? Tienes que buscar un varón digno de seguir. Eso también es importante. Las hermanas que no están casadas, que me están escuchando, busca un varón que sea digno de tu confianza porque busca al Señor. Busca honrar al Señor y sabes que te va a poner primero a ti que a Él mismo. Entonces es una responsabilidad, porque si yo tengo que someter mi voluntad, pues voy a buscar que Él esa cabeza sea capaz, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Que como mujer seas más exigente, no solamente poner una vara alta, sino ser sabia en escoger. Y entonces, lejos de escoger quien te pueda dar más dinero, quien te pueda dar esto o aquello, o quien parezca, porque eso sucede también mucho en las jóvenes, ¿no? Confunden la parte de ser más asertivo, ser valiente, con alguien que puede liderar una casa, y muchas veces no es así. Termina siendo un patán, termina siendo de lo peor. Sean sabias en escoger con quién se quieren casar, porque van a tener que someterse a esa cabeza. Y si ves que esa cabeza no tiene su vida ordenada, mejor ni te metas ahí. Y las que ya están casadas, si ven que su esposo no es capaz en ese sentido, tienen que ayudarle, no reemplazarlo. No es un llamamiento a divorciarse o separarse de su esposo. Ayúdenle a caminar con el Señor, pero no lo reemplacen. Varones que no están casados, si sabes que como esposo tú vas a ser la cabeza de tu esposa, sea alguien digno de seguir, sea alguien digno de obedecer. Es una palabra muy difícil, pero ese es el mandato que tenemos nosotros. Si tú quieres ser capaz de tener un liderazgo fuerte con el que tu esposa se sienta confiada,
Tienes que trabajar en tu corazón, tienes que dejar que el Señor trabaje y te moldee, y tienes que buscar ser más como Él. De otra manera, va a ser muy complicado que para ella, entiéndela también a ella. Es difícil que someta su voluntad a alguien, cuanto más a alguien que ve que no la está amando correctamente. Es muy difícil y es un mandato. Hermano, si no te has casado todavía, o si ya te casaste y no te sientes digno de que ella te siga, o te obedezca, o te siga, trabaja en eso. Tienes que ser un varón digno de su obediencia. Vamos a avanzar. Segundo punto, deja que te proteja. Esta palabra no la van a encontrar directamente ahí. Habla acerca de un salvador. Él dice, y él también fue salvador de ella, de su cuerpo. La palabra salvador también habla acerca de librar o proteger, de preservar. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, estamos viendo la similitud entre la esposa de la iglesia, como iglesia, con Cristo. Pues también igual, Cristo salvó a su iglesia, ¿no? Y la palabra salvar, veíamos aquí que es proteger. Deja que tu esposo te proteja. Esa no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad delante del Señor, obviamente también es pues cuidarte y no hacerle el trabajo difícil para protegerte. Si tú te expones constantemente, si tú quieres salir a fiestas, si tú quieres hacer muchas cosas o vestirte de cierta manera, solamente sábete que eso ayuda a que él sea un buen líder o le dificulta que sea un buen líder. Y si la manera en la que tú te estás comportando le dificulta, no está siendo ayuda idónea. Eso también considéralo. Tienes que dejar que Él te proteja y ayúdale a protegerte. No le hagas la tarea más complicada. Cuando encargamos a un niño o cuando decíamos el ejemplo del hermano mayor, sería raro decirle al hermano mayor, cuida a tu hermano, ¿no? Y luego al hermano menor, pónsela bien difícil, ¿no? O le das algo para que se haga difícil la tarea, pues no. Obviamente el niñito más chico tiene que cooperar, ¿no? Bueno, pues de la misma manera, el Señor ha encargado a las esposas sujetarse y dejar que el esposo las proteja. En Efesios dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. Podríamos ver muchas cosas al respecto, pero si estamos entendiendo cómo funciona el matrimonio a la par que Cristo con la iglesia, y nosotros sabemos que la salvación no es por obras, pues de la misma manera, la mujer no necesariamente tiene que ver en ese punto con su salvación o su protección, es responsabilidad del varón, así como Cristo es responsable por la salvación de la iglesia. Porque usa la misma palabra, eso está ahí, yo nunca lo había visto, pero es súper interesante. Lo voy a decir otra vez, la salvación, así como viene de Cristo y la iglesia no interviene en su salvación, así de la misma manera el Señor espera que como hombres protejamos a la mujer, no habiéndoselo ella ganado, ni tampoco ella siendo la que provoca esa salvación o esa protección. Pero sí puedes ayudar. ¿Cómo? Pues no exponiéndote y siendo de ayuda. La sujeción piadosa, dice David Gusick, dice, la sujeción piadosa, debes someterte a mí para que yo sea responsable ante Dios por ti, debo cuidar de ti y servirte. Entonces ya sabemos ahora, es una responsabilidad, es una cabeza, no por nada más porque sí, sino porque va a dar cuentas. Si a mí me encargan un coche para cuidarlo, pero el dueño no me da ni las llaves, ni un bastón, no me dice dónde está, ¿cómo esperan que proteja ese coche? Es un ejemplo muy burdo, ¿no? Pero sí se entiende, ¿no? Si cuando tú tienes algo o alguien a tu cargo, tienes que tener autoridad sobre esa persona. Si a mí me encargan a mi hermano, pues tengo que tener la autoridad, me tienen que dar la autoridad para decirle no hagas esto, no hagas aquello, porque yo soy responsable de mi hermano. Y entonces yo voy a ser responsable si lo dejo hacer algo que no está bien. Pero al final de cuentas, yo tengo que tener cierta autoridad sobre esa persona para decirle, no vayas por aquí, haz esto, no hagas esto, porque lo estoy cuidando. Si no, pues en realidad, ¿cómo lo puedo hacer? Lo que faculta es esa autoridad. Sométete a Cristo. Ya vimos, esposa, sujétate a tu esposo en todo como a Cristo. Deja que sea tu cabeza. Deja que te proteja. Ahora nos toca a nosotros. Vamos un poquito quemaditos de tiempo, vamos a apurarnos. Muy bien, dice, esposo, ama a tu esposa como Cristo te ama. Ese es el mandato. ¿Y cómo lo hizo? Amar, bueno, amar la palabra es la palabra ágape y entendemos que es un amor divino, un amor incondicional, es la manera en la que Dios nos ama a nosotros. Dice, entrégate a ti mismo por ella.
Es una vara muy alta, pero ese es nuestro mandato como varones, entregarnos a nosotros mismos por ella. La palabra entregó es la misma, dice entregar o rendirse. Es la misma con la que Cristo entregó el Espíritu. Es la misma. Si tú lees Juan, es la misma palabra. Es la misma palabra que usa cuando dice que los judíos le entregaron a Pilato, y es la misma palabra que usa cuando dice que Pilato entregó a Jesús a los judíos para crucificarle. Es la misma palabra. Y sabemos que el Señor no fue entregado contra su voluntad, sino que Él mismo se entregó. Dice en Juan 10:18, nadie me la quita, hablando de su vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para poderla tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Entonces, qué interesante que la palabra con la que Dios nos está hablando aquí para entregarnos a nuestras esposas es la misma palabra con la que Dios se entregó a sí mismo por su esposa. Y ahora, lo interesante de esta parte es la palabra por. ¿Se acuerdan que estamos viendo sométete a Cristo? Ese es el punto principal. Y el primer punto es de la esposa someterse a su esposo en autoridad. ¿Y por qué entonces dice entrégate a ti mismo si entonces la autoridad es el hombre? ¿Cómo que someterse? ¿Qué no estamos diciendo que es al revés? Vamos a ver esta palabra. La palabra por dice encima de o más allá, en nombre de. En Filipenses 2, del 5 al 8 dice, tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos. Adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Eso significa por, poner encima de. Pero eso, y es una sumisión también, ¿sí se entiende? También es una sumisión, las dos son sumisiones. Una es en cuestión de rango, de autoridad, y la otra es una entrega que se entrega a sí mismo por ella, o sea, por encima de ella. Quiere decir que te pones primero a ti, pero no para usar esa autoridad como algo a lo que te tienes que aferrar, como algo que te da derecho a pisotear a tu esposa. Al contrario, es algo que provoca en ti un amor, y así es como ellas deben de ser amadas. Y cuando nos cueste trabajo, por eso Pablo aquí habla acerca de la iglesia y del matrimonio. Cuando nos cueste trabajo entender cómo funciona, simplemente tienes que voltear a ver a la iglesia con Cristo, nada más. ¿Por qué lo digo? Porque en la carne, pues obviamente esta parte de dar su vida, pues a nosotros cuando alguien se muestra humilde, en el mundo decimos se lo comen, ¿no? Cuando alguien se humilla, se lo comen. En el trabajo así pasa, ¿no? Si alguien se ofrece, pues se lo comen. Bueno, así es en la carne también. Cuando estamos en la carne, el sacrificio de Cristo no provoca en nosotros necesariamente una subordinación a Él, así como su esposa, sino al contrario, hasta en la carne nos hace rebelarnos, ¿no? Nos hace sentirnos con un derecho sobre Él para actuar libremente y pecar sabiendo que Él de todas formas ya se entregó por nosotros. Eso es en la carne. Pero en el Espíritu entendemos que todo lo contrario, el sacrificio de Cristo en la cruz, el que Él se entregara a sí mismo en la cruz por nosotros, implica que yo como su iglesia le respondo humildemente y más me quiero someter a Él, porque estoy viendo de lo que es capaz, porque se lo ganó. Porque ganó a la iglesia por medio de su sacrificio y por su sangre. Se ganó no porque necesitara ganárselo. El hecho de que yo tenga que respetar a Cristo y someterme a Cristo no era algo que Cristo tenía que ganarse de mi parte, pero aún así decidió hacerlo. Decidió ganarse a su iglesia. Y entonces si entendemos esta parte de nosotros como hijos de Dios, en que el sacrificio de Cristo nos gana a nosotros para someternos, ¿por qué a veces nos cuesta trabajo entender que tenemos que hacer lo mismo por nuestras esposas para que ellas se sometan? ¿Por qué? Porque en la carne pasa lo mismo. Pensamos que someternos ante Cristo y entregarnos y morir nosotros mismos por ella va a provocar que ella se sienta con el derecho de pisotearnos. Y entonces no queremos hacerlo. Pero lo que está diciendo aquí Cristo es que así como somos llenos del Espíritu Santo, debemos someternos a Él. Y ese sometimiento tienes que usarlo y entregarlo para que ella pase por encima de ti. Y ahora aquí hay un punto interesante. Nunca vemos en la Biblia que Cristo se haga subordinado de la iglesia. ¿A qué quiero decir con esto?
¿Se acuerdan que decíamos que Cristo es la cabeza de la iglesia, que el varón es la cabeza de la mujer? No sé si han escuchado, pero una frase muy común es que el hombre es la cabeza, pero que la mujer es el cuello. Es una frase que se dice y se bromea con eso, ¿no? Es una blasfemia. ¿Por qué? Porque si Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, esa frase lo que implica es que la iglesia sea el cuello y mueve a Cristo como quiere. ¿Sí lo ve? Es gravísimo, no, es una blasfemia. ¿Cómo vamos a decirle a Cristo lo que queremos que haga? Y decir eso es pisotear el sacrificio de Cristo y aprovecharlo para que nos dé lo que queramos. Eso no es lo que Cristo nos manda a hacer. De igual manera, no es lo que espera el Señor de nosotros, que un matrimonio que honra a Dios, el hombre se sacrifique a sí mismo, pero en ese sacrificio se subordine a su esposa. ¿Sí se entiende? No es el orden que el Señor puso. El hecho de que Cristo le sirviera a su iglesia para poner su voluntad, el bien de su esposa por encima de él mismo, implica que él la ama de una manera incondicional, pero de ninguna manera implica que se inviertan los papeles. Y eso también es algo común, porque se puede disfrazar de ser espirituales, ¿no? Podría decir, no, es que yo soy muy espiritual, obedezco a Cristo, entonces tengo que servir a mi esposa, y entonces ahí ves al hermano todo moviéndose y casi tronándole los dedos la esposa, ¿no? Eso no es tampoco se disfraza de espiritual, pero tampoco es lo que el Señor quiso decir. Segundo punto, ya casi para terminar, el esposo ama a tu esposa como Cristo te ama, purifícala por la palabra. Esta es muy interesante porque dice que la purificó en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Qué significa esto? Purificar. Significa limpiar o desaparecer. Y ¿saben qué me llamó la atención? Estaba recordando un pasaje de Juan del pámpano, de la vid. Vamos a leerlo. Dice Juan 15, 2 al 3. Dice, Él corta de mí, está hablando Cristo, hablando de su Padre, y que Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto, y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Es lo mismo que usted dice, los purificó por su palabra. No voy a alargarme mucho en esta parte, pero algo que se hace con el fruto de la vid es limpiarla. ¿Qué significa limpiarla? Quitar brotes chicos. ¿Por qué? Porque eso solamente consume energía de la vid. Entonces cortan las partes que no están dando fruto, las cosas que son frutos chicos, sacrifican una parte de la vid, pero ¿para qué? Para que las que queden sean abundantes y sean ricas y fuertes. Eso es lo que está hablando Cristo en este pasaje respecto de lo que hace el Padre de limpiarnos. ¿Y cómo nos purifica? Dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Dios nos purifica a nosotros por la palabra. Hermano, así como Cristo purifica a su iglesia, así como tienes que dejar que Cristo te purifique por la palabra y por el mensaje de obediencia a Él, de la misma manera te hace partícipe para limpiar a tu esposa. Obviamente la principal responsabilidad es de parte del Señor, porque Él es el que nos purifica por su palabra, pero nos ha encargado, y eso es algo sagrado, ser partícipes en purificar a nuestra esposa. Dice, purifícala por la palabra. En Génesis 2:23 está padrísimo porque dice, al fin, está hablando Adán cuando el Señor, cuando Dios lo pone a ponerle nombres a los animales, y dice que no encuentra ninguno como él, y entonces Dios lo duerme y le quita la costilla, forma a Eva y luego lo despierta y la trae a él. Y entonces cuando la trae él dice, al fin, exclamó el hombre, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. ¿Sabes qué implica esto? Hay muchísimas verdades en Génesis que son detalles, pero que son súper profundos. Pero ¿sabes qué implica esto? Así como Dios, ¿por qué Dios no le dio a Eva luego? Porque quería que Adán pasara por toda la creación y se diera cuenta que estaba solo. Y entonces, de esa manera, colocó en el hombre, y eso se pasó a todos nosotros, colocó en el hombre un deseo de unirnos a una esposa. Y es padrísimo, porque entonces así entendemos la necesidad de unirnos a una ayuda idónea.
Hay muchos hermanos que tienen don de continencia, pero los que no, en el varón está impreso en lo más profundo de su ser el deseo de buscar una compañera. Y eso es padrísimo porque es el mejor regalo que les puedo dar a ustedes como esposas y a nosotros como varones, el poder desearla tan profundamente. Y entonces, ¿qué significa esto? Dice, ella será llamada mujer porque fue tomada del hombre. Hermano, esta parte la hizo para imprimir en la mujer una necesidad de una identidad puesta por su esposo. Obviamente, la mayor identidad está en Cristo. Deben de ser identificadas en Cristo, salvadas por Cristo, solamente en Cristo. Pero Dios nos compartió esa posibilidad de ayudar en esa purificación por la palabra, y ten cuidado porque puso en ellas un sentimiento y una necesidad y una autoridad para su esposo de lo que opina ella de él. ¿Cómo lo hizo? Poniendo esta parte. Adán le dio su nombre. Le dijo, ella será llamada mujer, porque fue tomada del hombre. Entonces, hermano, ten cuidado porque un mandato es purificarla por la palabra. ¿Qué pasaría si Cristo nos hablara fuerte como tú le hablas a tu esposa? Como yo le hablo a Jessie muchas veces. ¿Qué pasaría si nos hablara así de fuerte? Que nos dijera, no estoy de acuerdo con esto no es así, o yo hubiera hecho esto, otro. Si nos hablara con tan poco amor, muchos de nosotros ya nos hubiéramos cansado y ya hubiéramos dejado al Señor. Pero Él no es así. Él nos purifica con la palabra y nos limpia de nuestro pecado y nos enseña y nos instruye y nos muestra aquellas cosas que tienen que ser quitadas para traer más fruto a nosotros, así como la vid. Y eso duele, pero es amoroso. De la misma manera, hermano, nosotros tenemos que purificarla y ayudar en su purificación por medio de la palabra, teniendo cuidado de lo que decimos, porque muchas de las palabras que decimos, ellas lo toman para definir la imagen que tienen de ellas mismas. Es muy delicado lo que tenemos que hacer con esto. Luis, ¿me ayudas? ¿Podemos hacer algo? Bueno, ahorita que te diga. Dice 1 de Pedro 3:7, dice, ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Tenemos que tratarlas con delicadeza, no porque sean menos, sino porque Dios las hizo con una sensibilidad muy especial. Yo últimamente he pensado eso en el trabajo, por ejemplo. Llega una época y las mujeres decoran ahí, nos saludan y hacen muchas cosas. Y como que no lo había puesto a pensar y digo, qué bonito, qué especial son las mujeres. O sea, un hombre llega y se sienta, trabaja y a su casa. Pero qué bonito y especial es lo que el Señor ha hecho en las mujeres, de una necesidad de hacer las cosas preciosas, de hacerlas bonitas, de trabajarlas, de hacerlas diferentes, de decirte, oye, cuando hablaste esto pudiste haber lastimado. Yo la verdad hablo a veces muy duro, no me doy cuenta, y Jessie muchas veces, oye, cuando dijiste eso se pudo tomar mal, déjame me acerco, ¿no? ¿Por qué? Porque son súper sensibles y eso es bueno, pero también es mucha responsabilidad para nosotros en la manera en la que nos dirigimos. Luis, ¿le puedes subir la ganancia tantito, por favor? Bueno, súbele todo. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Voy a estar hablando y Luis le va a subir la ganancia. Entonces de repente van a ver que estoy hablando normal como estaba y se está viciando muchísimo. ¿Puedes bajarle? Déjala como estaba ahora. Gracias. ¿Sí se dieron cuenta lo que hice? Bueno, lo que hizo Luis. Gracias. Gracias. Lo único que quería decir es, lo que hizo Luis ahorita con el micrófono es subirle la sensibilidad al micrófono. Y es así como Dios está hablando en este punto. Las mujeres son sensibles a muchas cosas y eso no es malo ni es que sean débiles, simplemente es algo diferente que nos ayuda a tener un sensor delicado de las cosas. Si yo ese sensor que está sensible, yo hablo duro, ¿qué es lo que pasa ahorita? Se vicia todo, se truena muy fuerte. Entonces tenemos que ser conscientes de hablarles despacito. ¿Sí? No porque sean débiles o menos, sino porque Dios las ha hecho de una manera muy especial para que sean sensibles a muchas de las cosas que nosotros no somos sensibles. Y la otra parte también es importante, no podemos todo el tiempo, hay cosas que son fuertes y tenemos que tomarlas como vienen, para eso estamos nosotros. Pero tenemos que entender los roles y entender la manera en la que estas dos nociones coinciden y cómo estas dos ideas tienen que trabajar juntas para
ser sensibles y ser duros en otras cosas. No lo vamos a leer, pero 1 Corintios 13 habla acerca de cómo es este amor. Les invito a que lo leamos en la semana. Habla acerca de cómo es el amor. Pero bueno, voy a leer nada más la primera parte. Dice: si no tengo amor, de nada me sirve hablar todos los idiomas del mundo y hasta el idioma de los ángeles. Si no tengo amor, soy como un pedazo de metal ruidoso, soy como una campana desafinada. No sé si han pasado alguna vez por un taller, pero cuando rechina un metal, duele durísimo, porque es un metal que resuena mucho. Así somos cuando no tenemos amor. Suena y no te quiero ni escuchar, me lastimas. Así somos nosotros. Para terminar, dice el tercer punto: ayúdala a presentarse gloriosa, santa y sin mancha. Dice que Cristo nos hizo a nosotros, nos purificó por la palabra y nos santifica para presentarnos a Él mismo como una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. También nosotros somos partícipes en presentarle a Dios, a su hija, que nos encargó, de una manera digna. Hermano, piensa del Señor, así como cuando te casaste o cuando esperas si tienes hijos, o no sé, de alguna manera te puedes relacionar con esto, relaciónate con esto de esta manera. Así como todos tuvimos un suegro en su momento para cuando nos casamos, y queremos que ese suegro sepa que va a estar cuidada a su hija, que puede confiárnosla, que la vamos a amar, que la vamos a respetar, que la vamos a proveer. De la misma manera, tómalo como una responsabilidad delante del Señor con su Padre espiritual, que es el Señor Jesucristo, es el Padre del Señor Jesucristo. Vas a rendir cuentas, así como veíamos. La responsabilidad sobre tu casa no es solamente no es algo solamente que ganas para tener autoridad y para poder decidir y todo, porque es una necesidad que tenemos, sino también para una oportunidad que nos da de tener un reino chiquito en nuestra casa, para poder llevar a los que están bajo nuestro cuidado al cielo, no por nuestros méritos, sino llevándolos a los pies de Cristo y limpiándolos, ayudándoles con la palabra, a que un día se presenten delante del Señor de una manera gloriosa, santa y sin mancha. Esa la obra la hace Cristo, obviamente no la haces tú, pero Dios quiere que participes en eso dirigiendo. Hermano, estórbale a tu esposa para pecar. Estórbale a tus hijos para pecar. Si les gusta una serie que no es correcta, ayúdale a ver que no es correcta y trata de llevarla al Señor Jesucristo. Trae a casa a la hija de Dios. 2 Corintios 11:2 dice: Dios ha hecho que yo me preocupe por ustedes. Lo que quiero es que ustedes sean siempre fieles a Cristo. Es decir, que sean como una novia ya comprometida para casarse, que le es fiel a su novio y se mantiene pura para él. Hermanos, obviamente ninguno de nosotros quisiera tener una esposa que es infiel a nosotros. Ni nosotros quisiéramos serle infiel a nuestra esposa. Pues cuánto más delante del Señor quiere presentarse una esposa en su iglesia que no anda con cualquiera, que aparte de Dios no le es infiel con la pornografía, con el alcoholismo, con la drogadicción. Quiere una esposa fiel y está preparando en su iglesia, la está capacitando para ser una esposa fiel. De la misma manera, así como tú no quieres que tu esposa sea infiel y le enseñas a hacer cosas y le dices: no, esto no lo hagas así, no te dirijas así con los hombres, o mejor hacemos esto y así. Así como procuras que ella trate debidamente a los otros hombres, así procura que se aleje del pecado para que se mantenga limpia delante del Señor. 2 Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Entonces, terminando, dice: sométete a Cristo, hermano. El llamamiento es para todos. Para todos. Todos tenemos que someternos a Cristo, todos tenemos que someternos unos a otros. En particular a la esposa es sujetarse a su esposo en todo, como a Cristo. Así como se sujeta a Cristo, a veces no vas a estar de acuerdo con cosas, con principios bíblicos que te cuestan trabajo, pero confías en que el Señor es bueno. De la misma manera, tienes que obedecer a tu esposo confiando en que el Señor va a proveer una guía espiritual en él. Esposa, sujétate a tu esposo en todo como a Cristo, deja que sea tu cabeza, deja que te proteja. Esposo, ama a tu esposa como Cristo te ama. Ese es el mandamiento del Señor para nosotros. Ama a tu esposa como Cristo te ama a ti.
¿Qué hizo? Se entregó a sí mismo por ella. Entrégate a ti mismo por ella. Purifícala por la palabra y ayúdala a presentarse gloriosa, santa y sin mancha. Ayúdale. ¿Qué quiere Dios que comprendamos y obedezcamos el día de hoy? Debemos sujetarnos a Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Sujetándonos unos a otros, en obediencia. Pero las casadas sujetándose a sus esposos, así se sujetan a Cristo. Y los esposos, ¿cómo se sujetan a Cristo? Amando a sus esposas. Esa es la manera que tenemos nosotros de sujetarnos a Cristo. ¿Quién moriría por su esposa? Yo creo que sería difícil, pero yo espero el Señor me conceda, si estuviera en una situación así, dar mi vida físicamente por mi esposa. Si alguien la quiere matar, yo poner mi vida delante de ella. Eso es lo que deseo conscientemente, ¿no? Hermano, ¿qué es más fácil? ¿Dar tu vida físicamente y que te maten? ¿O hacer algo que a lo mejor no te gusta? Si estás en una reunión y ya está cansada, ¿qué es más fácil? Si está cansada tu esposa y tú quieres seguir, pues puedes ir porque está cansada. Entrégate a ti mismo, entrega tu voluntad, no en subordinación, sino en amor. Y si entendemos que es importantísimo que muramos por ella, ¿cuánto más salir de una reunión más temprano? ¿O cuánto más ir a la tienda por un medicamento? O, no sé, muchos ejemplos, ¿no? Si entendemos, puesto al lado del sacrificio de Cristo de entregar su vida, cualquier otra medida de amor es un precio muy barato para corresponder al amor de Cristo en ese sentido. Debemos sujetarnos a Cristo, las casadas sujetándose a sus esposos y los esposos amando a sus esposas. Vamos a terminar. ¿Me ayudan a ponerse de pie, por favor? Vamos a leer juntos Colosenses 3, del 18 al 19. Dice, 1, 2, 3. Ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no ser groseros ni duros con ellos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estudiar tu palabra, nos permites entender las bondades de tu ley, las cosas que tú nos has llamado a comprender. Ayúdanos primeramente a entender que como iglesia tenemos que dejar que tú seas nuestra cabeza. Ayúdanos a comprender que tú tienes que dar las decisiones, tú tienes que hacer las cosas porque ya nos has salvado y te lo ganaste por tu amor por nosotros que te entregaste. Ayúdanos a sujetarnos a ti y en esa sujeción ayúdanos a obedecerte como debemos de hacerlo. También ayúdanos a entender que ese sacrificio que tú hiciste no nos invita a vivir en un libertinaje, a vivir de una manera separada de ti, sino todo lo contrario, Señor. Ese sacrificio que hiciste nos anima y nos alienta a amarte como debemos y sujetarnos como debemos, Señor, porque por tu sangre fuimos hechos hijos tuyos. De la misma manera, ayúdanos a someter nosotros a nosotros mismos, unos a otros, Señor. Ayúdanos a no pensar que tenemos que someter a nuestras esposas, sino que es un acto de propia voluntad de ellas. No tenemos que demandar eso de ellas, Señor, sino que ellas tienen que hacerlo por sí mismas. Y de la misma manera no tenemos que esperar que ellas nos pidan amarlas y que nos digan cada cosa de cómo debemos de amarlas, Señor, sino que nosotros tenemos que adelantarnos y entregarnos a nosotros mismos por ellas. Te damos gracias porque nos has enseñado y nos has perfeccionado en tu palabra, Señor, nos has purificado y santificado. Ayúdanos a seguir haciéndolo, a obedecerte para que podamos seguir siendo purificados en tu palabra y que te obedezcamos, Señor, como tú quieres que sea ser obedecido. Ayúdanos, Señor, a aprender todas las maravillas de tu ley. Ayúdanos a poner nuestra voluntad a ti, Señor. Nos cuesta mucho trabajo. Creemos muchas veces que hacemos un mejor trabajo que tú de manera orgullosa, pero ayúdanos a reconocer que todo lo que tú has hecho en ti es lo que tenemos que buscar, Señor. No tenemos que buscar alguna otra manera, ya has puesto la manera. Y nos has dado un ejemplo perfecto de cómo debemos amar a nuestras esposas y cómo las esposas deben sujetarse a sus esposos. Gracias por tu amor. Ayúdanos a compartir este amor a los demás, a entenderlo más y más profundamente que es. Y ayúdanos, Señor, a vivir esto en nuestras vidas en la semana. Gracias por el año que nos diste y gracias por lo que nos permitiste aprender. Te pedimos y te rogamos que nos enseñes muchas más cosas el año que viene, porque queremos aprender y probar y verte, Señor. Anhelamos reconocerte en tu venida, Señor. Anhelamos verte y unirnos a ti, Señor. De la misma manera, ayúdanos a vivir enfocados en lo que tenemos que hacer, Señor. En este fin de año y el que viene, ayúdanos a someter nuestra voluntad delante de ti. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.